aquellos que lo recibieron se van a fijar de que la oración tiene allí un espacio en blanco para que tú pongas el nombre de la persona por la cual tú estás orando. Mi pregunta en esta mañana es, ¿quiénes de ustedes ya tienen una persona a la cual le van a decir que es tu target, es tu uno? Tú tienes el tuyo, tú también. ¿Quién más tiene uno? William tiene uno, tiene uno, ok. Tú puedes decir el nombre de esa persona. El mío es Eduardo Morales. ¿El tuyo es? Amanda Erasmo. Yelitza. Jacob. Carla. Miguel. A Luis que está aquí. Ya tú tienes bastante adelantado. No. Claro, no, ya tiene, claro. Tiene, sí, ¿eh? Está bien. Pero fíjate, algo bien interesante. Bueno, déjame, vamos a entrar dentro de la enseñanza bíblica para explicar más o menos qué es lo que nosotros estamos haciendo y buscando de todas maneras dentro de este programa. ¿Estás listo para la enseñanza en este día? Y tienes ahí las hojitas contigo. ¿Quién es tu uno? Es el nombre de esta serie nueva que comenzamos hoy. Esta es la primera parte. Y nosotros hace ya, es decir, a través de los años hemos hecho varias campañas de evangelismo, decimos programas de alcance. Anteriormente me acuerdo que hace muchos años atrás se hacían campañas de evangelismo, todavía en algunos lugares se hacen, donde se invita a un predicador y donde se invitan los amigos y demás y gente, entonces pues el predicador predica y eso es muy bueno y es agradable, a mí me gusta. Sin embargo, déjeme decir una cosa, ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico, y se han tratado de hacer muchos modelos bíblicos. De hecho, las encuestas nos muestran de que de las tantas formas que hacemos a veces evangelismos en la iglesia, hay una que es la que más efecto da. Hay encuestas, por ejemplo, que hablan de el periódico, que es un 5 o 6%, la radio, la televisión, un poquito más. La internet ahora está ganando un poquito más de espacio, pero no creo que sea más del 10%. Pero sin embargo, el modelo, la forma más fácil de ganar a personas para Cristo es el 1 a 1. 1 a 1. Por eso originalmente nosotros comenzamos hace algunos años atrás, recuerdo, lo hicimos ese 1 a 1. Y esta campaña que comenzamos nosotros ahora también, este año pasado, el año pasado hicimos las de 4x4, ¿tú te acuerdas? Hicimos, usamos allí como ejemplo el logotipo que usamos es el de un camión 4x4, es decir, y hablábamos de que escogieras a 4 personas y oraras por ellos durante 4 semanas y después invitarlos a la iglesia durante 4 meses, creo que era algo así, y se hizo. Yo, en mi análisis personal, creo que ese no fue una campaña tan productiva. No fue tan productiva. Cuando hablamos de 4, la gente, 4. Eso es mucho. Imagínate si dijéramos 10. ¿Sabes? Ser 4 era como mucha gente. Ahora, muchos de ustedes participaron. Muchos de ustedes participaron como quiera que sea. Y eso fue algo bueno. Sin embargo, este año comenzamos entonces en el mes de enero con la nueva campaña de 1 alcanzando a 1, que fue el logotipo que presentamos al principio. 1 alcanzando a 1. Sin embargo, ahora, en el día de hoy, que es el primer domingo de abril de este año, 2019, nos unimos entonces a la campaña nacional de la Junta de Misiones de Norteamérica, o NAM, que se llama, que es una de las agencias de la Convención Bautistas del Sur, a quienes nosotros pertenecemos o con quien nosotros trabajamos. Y en este esfuerzo a nivel nacional se ha comenzado esta nueva campaña de alcance también, que se titula ¿Quién es tu uno? Y eso es lo que tú estás viendo allí en las pantallas. ¿Quién es tu uno? Cuando hablamos de tu uno, fíjate, no es quién es uno, porque si tú dices quién es uno, parece como quién eres tú, no. ¿Quién es tu uno? El uno tuyo, ese target o ese blanco que tú vas a usar de una sola persona, ¿quién es? Y fíjate que no estamos tratando de decirte otra vez,
ganar mucha gente ni nada por el estilo. Ponte la meta durante este año de ganar a una persona. Eso quiere decir que si al fin de año cada uno de nosotros gana a una persona, la asistencia se duplica. Y déjame decirte una cosa, el Espíritu Santo hace todavía cosas más grandes que esa, y te vas a dar cuenta que aún después los que tú ganaste, ganan a otros y ganan a otros. Y eso es lo que ha pasado a través de la historia de nuestra iglesia aquí. Aquellos de ustedes que llevan con nosotros ya varios años saben de que esa es la forma que trabaja el Señor. Ahora, en el día de hoy quiero dar una explicación de carácter bíblica de cómo es que esto funciona y vamos a ver que es un modelo bíblico. El modelo bíblico es 1 a 1. Déjame decirte una cosa, Jesucristo no hizo nunca campañas de evangelismo como aparecen ahora. Tú dices, pastor, ¿cómo que no? Si vemos allí a Jesús predicándole a 5,000 personas, ¿es cierto? ¿Cómo que no? Es cierto. Pero tú sabes de que de esas 5,000 personas, ¿cuántas quedaron a Jesús? Al final, cuando Jesús, después de resucitar, es decir, después de haber sido crucificado y resucitó, cuando en su despedida, allí con sus discípulos, dice la palabra que habían 120 personas nada más. Es más, aún después de Jesús haber alimentado a los 5,000, coge el libro de Juan, capítulo 6, para que tú veas. Después de haber alimentado las 5,000 personas, que son 5,000 entre hombres, sin contar, dice la palabra, mujeres y niños y quizás adultos y demás. Algunos dicen que pudiera llegar hasta 18 o 20,000 personas las que habían allí en esa ocasión. Dicen, ese día, después de eso, al final, el Señor empezó a compartir con los apóstoles. Lee el capítulo 26 para que tú veas, casi hasta el final. Y dice que la gente allí, después cuando escuchó a Jesús, cuando Jesús empezó a entrar dentro de lo que se llama la carne, ya no el mensaje de leche, sino de carne, la gente se asustó y se fueron y dejaron a Jesús solo con los 12 apóstoles. ¿Tú te acuerdas de eso? Y Jesús le dijo entonces, ¿ustedes también se quieren ir? Y de ahí esa gran frase que dice Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Sino a ti. Y de eso hay una canción inclusive que nosotros cantamos aquí de vez en cuando. Pero lo que sí vemos a Jesús haciendo es trabajando con la gente 1 a 1. El gran impacto de Jesús fue 1 a 1. Y nosotros no entendemos a veces, o quizás no entendemos o no queremos comprender cómo es que esto funciona, porque mi querido hermano, para que tú sepas que ese modelo aún ha sido utilizado en el mundo en el área de mercadeo. El área de mercadeo, hay un modelo que hay veces que tiene dificultades, es decir, de cuestiones éticas dentro del mercadeo, que se llama la pirámide. Yo no sé si tú has escuchado eso. Esa pirámide quiere decir, este es el modelo, fíjate, de 1 a 1, que cuando tú vendes un producto, tú tratas con alguien y le vendes el producto a esa persona. Y esa persona entonces se la vende a otra, pero mientras tanto tú le estás vendiendo un producto ahora a otro 1. Ya son 2. Pero estos 2 le venden uno más. Son 2 más. Y esos 2 se convierten en 2. Y de ahí se empieza a formar una pirámide. Una pirámide de tal forma de que el trabajo que tú hiciste con una persona se ha ido multiplicando y triplicando. Y tú vas a ver que empieza a crecer y son más y más. Es más, cada uno de nosotros somos el producto de una persona que le predicó a uno. Piénsalo, para que tú veas. A uno. Hay un texto bíblico donde Pablo dice que estaba en la cárcel y le predica a los, es decir, con Timoteo, y no predicó, cantaba y demás, pero su testimonio impactó. ¿Te acuerdas eso? Las personas, los que estaban allí presos, y a la hora de que hubo un terremoto y se abrieron las puertas de la cárcel, y Pablo tiene la oportunidad de compartir el evangelio con el carcelero, le dice algo bien interesante: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué cosa? Tú y tu casa. Yo no sé si tú entiendes de que eso es
una forma de reproducción. Es como las células que se reproducen. Pablo le estaba predicando al carcelero. ¿Y el carcelero le iba a predicar a quién? A su familia, a su familia. Ahora en esta mañana vamos a utilizar un texto base como el texto central de esta enseñanza que está en Juan capítulo 1, comenzando en el versículo 35. Y Juan nos explica aquí cuál fue el proceso que utilizó Jesucristo para poder establecer este modelo de 1 a 1 y que cada uno de nosotros entonces también tengamos a uno. Dice la palabra comenzando en el versículo 35. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por allí dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús volvió y a ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Fíjate, en este relato, en este texto bíblico, al menos se nos identifica a uno de los 2 discípulos de Juan. Tú sabes que Juan no solamente que era seguidor de Cristo, es el que viene a presentar en esta ocasión a Jesús oficialmente. Bíblicamente o históricamente hablando también sabemos de que Juan era primo hermano de Jesús, por la parte de su mamá, de María, primo hermano de Jesús. Pero entonces en esta ocasión, mucho más que un familiar de sangre, es ahora en esta ocasión la persona, diríamos, fíjate, Juan es discípulo de Jesús. Perdón, sí, Juan es discípulo de Jesús, pero al mismo tiempo ahora Juan tiene 2 discípulos. ¿Estás conmigo? Está trabajando con 2. Y al menos sabemos, de acuerdo a esta historia, que uno de ellos es ¿quién? ¿Cómo se llama? Andrés. Andrés. Y Andrés lo sigue y dice que Andrés entonces va a buscar después ¿a quién? A Simón, que es el que conocemos ahora como Pedro. Es Cristo quien le cambia a él el nombre. Fíjate cómo es la cadena. La cadena es uno, otro, y ese gana otro y así. Ahora, la historia no acaba aquí, aunque ese es el texto bíblico que aparece en tus hojitas en el día de hoy. Si seguimos leyendo en el versículo 33, mira lo que dice. Al siguiente día Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Tú puedes leer el resto de la historia después, a ver qué es lo que sucede ahí. Pero esto nos pone a nosotros ahora en un plano muy real sobre lo que significa el poder estar en contacto y tratar de buscar a la gente y escoger uno a uno. Fíjate esto. En los primeros textos bíblicos, en el primer texto, nos vamos a dar cuenta de que Jesús simplemente fue fácil. Es decir, de hecho, Felipe sigue a Jesús sin decirle: Jesús, sígueme. Ni sin decirle Juan, sigue a Jesús. Lo que hace Juan es presentarle a Jesús. Ahora, escucha esto. Si entendemos y suponemos claramente de que la reacción de Felipe y el otro discípulo fue como resultado de lo que ya anteriormente Juan había hecho con ellos como discípulo. Porque la historia no nos dice aquí que cuando Jesús pasa, Juan empieza a explicarles quién es Jesús. No,
Todo lo que hace es, dice, mira, es aquí, mira, ahí está el del hombre que yo les había hablado. Ese es el Jesús del cual yo les dije. De alguna forma ellos dos se sintieron interesados en saber más de Jesús y entonces ¿qué hacen? Lo siguen. Lo mismo va a pasar contigo en el trabajo evangelístico. Cuando tú ganas a una persona o trabajas con una persona a favor de que la persona entonces gane, o es decir, se acerque a Cristo Jesús y crea en Jesús, tú lo que vas a hacer es crear el interés. Tú vas a compartir con la persona tu testimonio primeramente. Tú vas a compartir con la persona qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. O quizás lo que tú has visto que también Dios ha hecho en la vida de otras personas. Y la persona entonces se va a sentir interesada en Jesús. Ahora, déjame decirte una cosa, mi querido hermano. En este proceso de ganar a las personas uno a uno, no quiere decir de que todo el mundo responda. O no quiere decir tampoco de que todo el mundo responda positivamente al principio. ¿Por qué? Porque mira, en esta segunda parte del texto nos vamos a fijar de que cuando Felipe va y dice que busca a Natanael, ¿qué fue lo que le dijo a Natanael? Cuando le habló de Nazaret, ¿qué dijo? Tú sabes, ¿qué tan bueno será ese Jesús si viene de un lugar que no es tan bueno? Imagínate tú. Bueno, déjame decirte, mi querido hermano, va a haber personas que te van a poner de vez en cuando allí, diríamos, la negativa. O en algunas ocasiones un rechazo. Ahora, acuérdate una cosa, y te lo vamos a enseñar ahorita. Te quiero decir esto, la salvación de las personas no es un negocio nuestro. La salvación de la persona es un negocio de Dios. Y mucho más interesado que tú de que la persona se salve está Dios. Entonces nosotros tenemos entonces que contar con Dios y que hablar con Dios. Y de esto voy a explicar un poquito más adelante qué es lo que va a suceder. Así que tú te vas a fijar cómo fue la cadena. Entonces Juan presenta a Jesús. Jesús invitó a Andrés. Andrés invitó a Pedro. Jesús llama a Felipe. Felipe entonces trae a Natanael. Y déjame decirte, si continuamos la historia, vamos a ver que Natanael después compartió también con su familia. Ese es el proceso bíblico que nosotros tenemos. Ahora, dentro de este proceso bíblico, quiero explicar en esta mañana, y tú vas a tener la oportunidad de llenar allí en tu hojita los 3 espacios en blanco y vamos a ver qué es lo que la palabra nos enseña. Número 1, envuelve a uno. Número 1 es envuelve a uno. Tú necesitas envolver primero a la persona. Cuando decimos envolver, envuélvete en la vida de esa persona y esa persona en ti. Tú tienes que establecer una relación con la gente, primeramente. Mira, mi querido hermano, uno de los textos bíblicos más interesantes que nosotros conocemos de Cristo Jesús es como Cristo Jesús se envolvió, por ejemplo, con la mujer samaritana. ¿Tú te recuerdas de aquello? Y la mujer samaritana llegó allí al pozo donde estaba Jesús. Jesús se sentó con ella y empezó a conversar. Y déjame decirte, nos vamos a dar cuenta de que Jesús no le empieza a hablar enseguida a la mujer samaritana, ni de sus problemas, ni de sus pecados, ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Primero, empieza a edificar una relación, a envolverse con ella, en su cultura, en sus costumbres. Le habla entonces del pozo de Abraham y los dos empiezan a hablar de la historia de ambos. Porque la mujer sabía que Jesús era judío y ella era samaritana. Y estos dos no se llevaban bien y no se hablaban inclusive. Es más, era criticado y penado en alguna ocasión que estos dos grupos tuvieran algún tipo de relación de carácter social. Sin embargo, lo primero que hace Jesús es crear allí una relación, un contacto con la mujer. Cuando yo, por ejemplo, hablo con la gente y los conozco por primera vez y estoy interesado en compartir el evangelio con ellos o al menos invitarlos a la iglesia, lo primero que hago es buscar algo que nos relacione. Por ejemplo, con los hombres en muchas ocasiones hablo acerca de la pesca. La mayoría de los hombres, no todo, pero la mayoría de los hombres les gusta pescar. A algunos les gusta el golf. Yo no soy de golf. Yo solamente jugué golf una sola vez y era como si fuera béisbol, porque le daba la pelota y la pelota... No, pero no eres tan duro, el huequito está aquí, ay, no me doy cuenta. Y entonces imagínate, me pasaba algo parecido al tenis.
Yo no era de jugar tenis, yo jugaba racquetball. Y en racquetball mientras más duro le das a la pelota, mejor, ¿no? Y el tenis no, el tenis es una técnica de esa un poquito más. Entonces, bueno, si esa persona no tiene algo, es decir, si no es la pesca, entonces tengo que buscar otra cosa. ¿Qué te gusta hacer? A lo mejor le gusta el arte, a lo mejor le gusta la música, a lo mejor le gusta la mecánica, por ejemplo. A mí me gustan mucho las cosas manuales y la carpintería. No sé, algo, la historia, en el caso mío, a lo mejor quizás conversar con las personas acerca de la historia, cosas así. Las mujeres también. Las mujeres tienen muchas cosas más comunes que los hombres, muchas veces, generalmente. Entonces tú buscas cosas comunes donde la persona se dé cuenta de que tú eres tan normal, entre comillas, como ellos. ¿Estás conmigo? Porque si tú llegas a alguien, le empiezas a hablar enseguida a la persona de Cristo Jesús y de tu pecado, dice, ¿este quién es? ¿De dónde salió? Pero cuando nosotros establecemos una relación, y esto quiere decir envolver a la persona, ¿sabes? Nos envolvemos en la vida de la persona. En muchas ocasiones la persona te da la oportunidad porque quizás tenga una necesidad. Por ejemplo, esa es una buena forma de poder compartir con la persona. Tiene una necesidad, tú lo ayudas, le ayudas a resolver el problema de una forma u otra y entonces te estás envolviendo con la persona. Número 1. Número 2, ahora, entonces influye a uno. Influye a uno. Eso quiere decir de que basado en esa relación o basado en que te has envuelto con la persona, ahora vas a influir sobre la persona. Escucha esto. Vas a crear una influencia. Mi querido hermano, hay muchas formas que nosotros podemos influir en los demás. Te voy a poner un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, en los lugares que yo he estado, que he trabajado, que he asistido, en grupos sociales inclusive, la gente sabe, y mis amigos saben, que yo no utilizo groserías o malas palabras para hablar. Y la gente lo hace normalmente. Según la gente se va acostumbrando, si están a tu alrededor y saben que tú no dices una mala palabra, lo primero que va a suceder es que si dicen la mala palabra y veces dicen por ahí accidentalmente, te van a decir, ay, discúlpame por haber usado esta frase. Quizás tú hayas escuchado eso. Pero eventualmente, si ellos en realidad están interesados en compartir y participar contigo o a tu alrededor, antes de que ellos digan la mala palabra, lo van a pensar dos veces y no la van a decir. Ya no van a tener que disculparse. Al principio se disculpan, pero después no. Después no lo hacen. ¿Por qué? Porque se controlan y saben de que no van a decir una grosería, una mala palabra delante de ti porque ese no es tu vocabulario. Y tú te vas a dar cuenta también de que tú estás ya ahora influyendo sobre ellos sin decirle necesariamente, no le vas a decir, no digas malas palabras delante de mí. Eso es una influencia. Cristo era un hombre de influencia. Yo le digo a la gente en muchas ocasiones, si tú eres de los que hablas bajito, que casi no te escuchas y demás, te vamos a llevar allá al sur de la Florida, a Hialeah, por un día para que tú veas. Si tú convives allí, déjame decirte, porque Hialeah es el área de los cubanos, ¿verdad? Y cuando llegan, si tú vas a Hialeah y ves a gente que no es cubana, pero que vive allí, y vienen de todos los países, tú vas a ver que gritan tanto o más que los mismos cubanos. Porque la influencia, porque tú entras allí a un supermercado en Hialeah, a un sedano, Luis y yo hemos entrado, y qué diferencia se ve entre, no solamente un sedano, a un Publix. La diferencia que es entrar en un Publix, aquí donde nosotros vivimos, y allá. Aquí tú ves a la gente, cada uno con su carrito, y cogiendo sus cositas, y si hablan aquí, no es problema. Pero allá no. Allá está uno con el carrito y le está gritando a la vecina que está del otro lado allá. Oye, Juanita, ¿encontraste las papas y los tomates? Y así, y tú dices, ¿qué es esto? Ahora, ¿qué pasa? En que sí me pasa lo mismo, claro, en que sí me pasa lo mismo igual. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto, hermano? Es que ya nosotros no estamos acostumbrados. Si quizás participábamos de esto en alguna ocasión, ya ahora nos hemos acostumbrado a otro tipo de ambiente, más tranquilo, más relajado. Quizás algunas de las personas que nos escuchan en internet dicen, no, a mí me gusta la gritadera aquella. Bueno, nosotros no, pero eso es ¿por qué? Por influencia, por influencia. Cuando yo estaba en el seminario, recuerdo, allí teníamos
personas de todas las naciones, pero había un grupo de hispanos específicamente que se reunía casi todos los días al final a conversar y demás. Y entonces la mayoría de los que habíamos en ese grupo éramos cubanos, curiosos. Y había un joven que era de Centro Suramérica, Centro o Suramérica, no me acuerdo exactamente de qué país era él, y yo lo veía el calladito, y él, cuando hablábamos nosotros, estaba así. Porque era un círculo, ¿no? Y miraba a todo el mundo, y yo lo veía como nervioso, y él no decía nada. Y yo un día en el grupo le digo, ¿y tú por qué no hablas? ¿Por qué tú no dices algo? Y dijo él, bueno, es que estoy esperando a que me den el chance de decir algo. Digo, oh, no. Con este grupo tú no vas a buscar chance. Tú te tienes que meter, claro. Te tienes que meter en la conversación y tienes que... Y cuando aprendió cómo era la cosa, después no había quien lo parara. Muchachos, aquello era tremendo. ¿Qué es lo que pasa? Porque la influencia. Uno influye sobre los demás, mi querido hermano. Y déjame decirte una cosa para que tú sepas esto. Mira el poder de la influencia. La Biblia inclusive a nosotros los cristianos, los creyentes, nos deja saber cuidado con la influencia, porque hay un texto bíblico en Proverbio que dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es decir, aún a los cristianos, la mala influencia puede cambiar su actitud o su comportamiento. Entonces piensa el poder que tiene en ti la influencia. Envuelve a la persona y entonces influye sobre esa persona para que esa persona venga a ser un discípulo como tú. Quiero decir algo bien interesante sobre el carácter del discípulo. En realidad un discípulo es una persona que viene a ser como su maestro. Es la copia del maestro. La próxima semana voy a hablar un poquito más sobre esto, sobre lo que quiere decir el que sean discípulos. Y número 3 y último en esta mañana es invita a uno. Invita a uno. Tú no puedes invitar a la iglesia a alguien que tú no has influido. Es decir, lo puedes invitar, pero el efecto de que alguien te diga, sí, voy a la iglesia contigo el domingo, porque tú me estás invitando, no es igual cuando tú estableces una relación con la persona y cuando tú influyes sobre esa persona. Cuando tú le dices, mira, es más, no solamente que le vas a invitar a la iglesia, te digo una cosa bien interesante. Cuando tú te involucras con la persona y cuando tú influyes sobre la persona, no tienes ni que invitarlo. La persona sola va a venir o te va a decir, ¿dónde está tu iglesia? La que tú vas los domingos. Fíjate, este texto bíblico que leímos pasó eso con los discípulos de Juan. Juan había hablado tanto con ellos acerca de Cristo Jesús que cuando Juan le dijo, mira, ese es Jesús, se pararon y vamos a hacer. Dejaron a Juan atrás. Así que fíjate. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. De hecho, Juan es el que nos enseña a nosotros ese texto bíblico tan importante que aún lo cantamos y dice, yo quiero menguar para que crezcas tú. ¿Te acuerdas de esa canción que nosotros cantamos? Y eso es lo que enseña Juan. Si nosotros, escucha, y déjame decirte algo bien interesante ahora también en esto, en evangelismo. Cuando tú ganas a una persona, mi querido hermano, cuando tú te enfocas en alguien y lo ganas o lo quieres ganar para Cristo, esa persona va a ver en ti al Cristo del cual tú le hablas primero. ¿Estás conmigo? La persona no conoce a Cristo. Por eso es que la Biblia dice que nosotros, tú y yo somos, dice, embajadores en nombre de Cristo, representamos a Cristo. Cuando nosotros nos paramos delante de alguien y le hablamos de Jesús, le hablamos de la salvación y de la vida eterna, lo estamos haciendo en nombre de Cristo, representando a Cristo Jesús. Por eso es que tenemos que cuidar nuestro testimonio, porque todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o malo, va a afectar esa influencia de la cual hablamos en esta mañana. Va a influir. No van a confundir que sean Cristo ni que sean Dios. Claro. La persona tiene. Ahora, pero fíjate esto, en el proceso de nosotros entonces influir sobre la persona, va a haber un momento en donde hay allí dicen en inglés, disengage, una separación. ¿Separación de qué? De que ya la persona no nos va a ver a nosotros como el guía espiritual, sino va a ver a quién, a Cristo. Ahí es cuando Juan dice, yo desciendo, tú sabes, y nosotros lo que tenemos que hacer, mi querido hermano, si lo queremos hacer algo práctico, si yo estoy hablando contigo y tú solamente me ves a mí, eventualmente yo lo que tengo que hacer es esto, mira,
agacharme para que la persona vea que el que está atrás de mí es Cristo Jesús y yo me tengo que quitar o salir de la escena. Y que esa persona entonces ahora tenga una relación con Cristo Jesús. Pero escúchame, va a seguir siendo tu discípulo. Va a seguir siendo tu discípulo. En muchas ocasiones usamos por ahí la frase hijos espirituales. Yo tengo varios hijos espirituales. Y tengo mucho con los hijos y me comunico con ellos y vemos el resultado de lo que sembramos en alguna ocasión en su corazón. Y yo te digo una cosa en esta mañana. No te vayas a una tumba sin haber ganado a una persona para Cristo Jesús. Escúchame esto. No te vayas a la tumba sin haber ganado a una persona para Cristo Jesús. Al menos uno. No estoy hablando de que le dije que fuera a la iglesia. No, ganarlo quiere decir llevarlo a los pies de Cristo. Llevarlo ahí a los pies y que esa persona haga una confesión de fe y que esa persona reciba a Cristo, experimente salvación. Y si tú ves y tú eres de los que participas también de tal forma que la persona se bautice y lo puedes discipular todavía, mucho mejor. En la evangelización, la oración es vital. En la evangelización, la oración es vital. Nunca desprecies o, ¿cuál es la palabra correcta? No dale valor a una cosa. ¿Cómo es que se dice? No dale valor a algo. No desaprecies, ¿no? No desprecies. No desprecies. O no le des poco valor a la importancia de la oración en la evangelización. Es más, antes que tú le hables a alguien de Dios, háblale a Dios de ese alguien. Escúchame bien. Si ya tú escogiste a alguien y pusiste tu nombre allí, en el caso mío, el nombre que yo he puesto es Eduardo. Y Eduardo y su esposa son unos hombres. Fíjate, esto aquí bien interesante. Mi target o mi blanco allí es Eduardo, pero Eduardo está casado. Y cuando yo hablo con él en muchas ocasiones, él tiene a su esposa allí en el speakerphone y los dos escuchan lo que estoy diciendo. Y ahora nos estamos poniendo de acuerdo para invitarlos a comer. Y Luis y yo nos vamos a sentar a comer con ellos. Y tanto que sea en la casa o a lo mejor puede ser en otro lugar, donde sea. Y eso es parte del involucrarse con las personas. Quiero decir algo bien interesante, hablando de esto. Cuando tú te envuelvas, o si tú te quieres envolver con alguien, invítalo a comer. Déjame decirte que yo no he conocido a nadie que rechace un almuerzo, una comida, una cena, aunque sea Burger King o a McDonald's. Que tú invites a alguien, oye, te invito a tomarnos un café para que tú veas. Y déjame decirte algo, que cuando la gente tiene la boca llena, tú puedes decir todo lo que tú quieras. Eso es un dicho, ¿verdad? Y mientras comen allí, no te atragantes tú tampoco. Te aconsejo que como estrategia, si tú vas a comer con alguien, tú pide lo más livianito para que tú puedas conversar y hablar mientras la otra persona come y te está escuchando. Y tú dices, ¿cómo que come? Hey. ¿Y tú no sabías que esa era también la estrategia de Jesús? Déjame decirte una cosa, es muy difícil que tú busques la atención o recibas la atención de alguien que tiene hambre, para que tú lo sepas. Pero si tú a esa persona la alimentas primero, la persona se va a sentar a escucharte. Esos son estrategias, modelos bíblicos, los estamos aprendiendo y cuando lo ponemos en práctica nos damos cuenta de que funcionan. Nosotros entonces debemos de venir cuidadosamente siempre a los pies de Cristo Jesús y hablarle de quién vamos nosotros a hablarle también de Él. Señor Jesús, y dilo así, déjame decirte, cuando usamos esta mañana, hicimos el anuncio en el día de hoy de estas tarjetitas, mira, yo tengo aquí puesto el nombre de Eduardo, esta es mi tarjeta, y yo oro por Eduardo todos los días. Y antes de yo llamarlo, porque yo lo llamo más o menos seguido cada, 2 o 3 días, tampoco vuelvas loco a la gente. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Es decir, dale a las personas el espacio para poder pensar y darse cuenta de que tú estás buscando una relación con ellos y demás. Pero antes de yo llamar a Eduardo, toma unos minutos. Mira, mi hermano, no es muy largo, es unos segundos, 1 minuto cuando más, con el Señor, voy a llamar a Eduardo. Yo te pido, cuando yo lo llame ahora,
Número uno, que no la agarres en un momento inadecuado, fuera de, tú sabes, que no me pueda atender o pueda conversar. O que cuando yo hable con él, que tu espíritu lo toque y él sea receptible a lo que yo le voy a decir, le voy a preguntar. Y yo he compartido con ustedes aquí algunas estrategias. Una de las cosas que yo hago, y lo estoy haciendo con Eduardo, es: Eduardo, ¿por qué puedo orar por ti? ¿Por qué puedo orar por ti? En el lugar allí también donde yo trabajo, ustedes saben que soy pastor bivocacional, hay un par de jóvenes con los cuales estoy trabajando. Y hay un joven que es puertorriqueño, y lo estoy trabajando y invitándolo, es decir, no invitando, todavía no lo he invitado a venir a la iglesia. Y yo solamente me he acercado a él y le he dicho a él: ¿por qué puedo orar por ti? ¿Qué petición tú podrías tener para cuando yo orar por ti? Y la primera vez que le dije eso a él, él me abrió los ojos así como que, ¿qué? ¿Qué te refieres? Parece que nadie le había dicho en alguna ocasión: ¿por qué yo puedo orar por ti? Y yo le expliqué. Y yo le di una tarjetita de la iglesia y le digo: mira, yo soy pastor de esta iglesia. Y parte de mi trabajo es orar por las personas con las cuales yo me comunico. Pero no solamente eso, ustedes saben también de que ahí donde yo trabajo hay ahora un ministerio que tenemos todos los miércoles a las 8 de la mañana, que es un grupo de oración. Y yo soy parte de ese ministerio como pastor. Y estamos también involucrando a otros empleados. Este joven sabe ya de que, y yo lo he mencionado en la oración, y desde mi jefe, desde el presidente de la empresa y todos los demás saben allí de que estamos orando por algunos de estos empleados que trabajan con nosotros por nombre específicamente, por nombre ya. Déjame decirte, todo el mundo se siente bien sabiendo de que alguien está orando por ellos. Eso úsalo también como una forma de poder conectarte con las personas. La oración es básica, es importante. Como dije anteriormente, la salvación es el negocio de Dios, no tuyo y mío. Y cuando tú llegas a Dios en oración, primero le dices: Señor, estoy orando por esta persona. Y ahí está, fíjate, ahí está la lista de los pasajes bíblicos y las oraciones de recomendación. Te las vamos a estar mandando cada día por tu celular, a través de texto, para que tú la veas. Y si tú no, pero yo no sé cómo orar por esta persona, bueno, eso va a ser un modelo. No quiere decir que sea el Padre Nuestro, ¿no? De la gente que aquellos que no, todo lo que hacen es rezar el Padre Nuestro. No, pero es un modelo, una forma, pero lo puedes usar de todas maneras. Y vas a ver ahí el espacio en blanco dentro de la oración, donde vas a poner el nombre de la persona, hombre o mujer, por la cual tú estás orando. Señor, lo que sea, oro por mi hermano o mi hermana hoy. Y déjale el resultado a Dios. Escucha, nosotros somos solamente colaboradores de Dios. Nada más que eso. Y en muchas ocasiones la gente dice: pastor, pero la gente no me va a escuchar. Y yo le digo: ¿y ya tú empezaste? No, todavía no. Digan: bueno, si no has empezado, ya estás negativo, ya perdiste la batalla. La perdiste completamente. Pero esto no es una batalla que la libramos nosotros. ¿La libra quién? La libra Dios. La libra Dios. Y nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para poder llevar la palabra a alguien y convertir a alguien en nuestro uno. Así que si tú todavía no tienes, alguno de ustedes no tiene todavía un uno, busca el uno. Y déjame decirte, hay muchos por ahí. Yo saco con las tarjeticas y en el restaurante y en la tienda, y cuando salgo al supermercado, si la persona habla español, le doy una también, y tú nunca vas a tener falta de uno. Hay muchos unos por ahí. Si alguien no tiene uno, es porque no ha puesto el empeño en buscar. Dios tiene un uno para ti. Ora al Señor para que Dios te muestre quién es tu uno. Que el Señor te bendiga.